vamos a hablar, ampliar, abrir un poco la cancha, las aristas, para ver también si existiría, si pudiera existir también algún delito penal en esta situación. Y por eso hemos invitado esta mañana al doctor Hernán Neciosud, que es abogado penalista, es uno de los más destacados abogados del norte del país, ha sido magistrado también, así que va a ser importante porque conoce además la zona. Desde su óptica, a priori, digamos, una opinión a priori, porque todavía tenemos que recibir información de los expertos, ¿no es cierto?, del Colegio de Ingenieros, de Defensa Civil, de los bomberos. Es decir, acá hay un trabajo multisectorial para poder definir, pero a priori, si usted fuera abogado de las víctimas, de las familias de las víctimas, ¿cuál sería su razonamiento legal frente a esta situación? Bueno, estamos frente a personas que habrían dejado de existir, han fallecido y lesionados. Bajo ese contexto podemos darnos cuenta de que efectivamente existiría una responsabilidad. Ya. Vamos aquí a verificar dentro del transcurso de los días, de las horas, los días, los meses, quiénes serían los responsables en este acontecimiento. ¿Y de qué responsabilidad estamos hablando? En primer lugar, hablemos de una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil. Y por qué no dejar también de decir una responsabilidad penal, porque estamos frente a delitos contra la salud específicamente, delitos contra la salud enfocado en el tema de homicidio, que puede ser culposo, y lesiones también culposas respecto a estas personas que lamentablemente algunos han dejado de existir. ¿De qué va a determinarse de que sea un homicidio culposo? Porque ya hay 4 personas que están fallecidas. Claro, el homicidio culposo está estructurado bajo la tendencia de aquella persona que comete esta acción sin tener la voluntad, sin tener la intención. Entonces aquí habría que establecer, bajo la información que ha dado el exalcalde, que efectivamente en un momento ha sido observada ese funcionamiento en el sentido de que no cumplirían los parámetros para el funcionamiento respectivo. Pero bajo esa línea es que a pesar de ello se habría dado la autorización correspondiente, al parecer no habrían levantado todas las observaciones y estas son las consecuencias. Definitivamente estas personas que habrían dado esta autorización podían tener un cierto grado de responsabilidad. Es muy temprano establecer esto o no, pero también es importante dejar establecido categóricamente de que existen responsabilidad que tendría que investigarse. Ya tenemos conocimiento que la Fiscalía Provincial Penal de turno de Trujillo ya ha ingresado al tema de la investigación correspondiente, disponiendo el inicio de investigación, así como también ha dispuesto el levantamiento de cadáveres y la constatación de las personas lesionadas en los establecimientos de salud donde se encuentran hospitalizados. Entonces, eso es importante porque va a permitir en estas primeras horas establecer esa materia prima, ese insumo que conllevará a una investigación más adelante de tema preparatorio. Entonces, sabemos que el proceso penal tiene 5 etapas y estamos dentro de la primera etapa, la etapa de diligencias preliminares, que es la etapa fundamental, dinámica. Donde se recoge todas las investigaciones, todos los indicios, bueno, más que indicios, todas las evidencias que se puedan dejar, ¿no? Definitivamente que sí, son horas cruciales tanto para el Ministerio Público como también para la parte agraviada para poder establecer el esclarecimiento de los hechos, es decir, llegar a la verdad. Y si la verdad conlleva categóricamente establecer responsabilidad administrativa, que definitivamente tendría que existir una responsabilidad civil y quizás una responsabilidad penal. Hablamos de la responsabilidad penal en última instancia porque efectivamente el derecho penal ingresa en última ratio. Doctor Neciosud, en este momento, ¿la investigación está a cargo de la policía o del Ministerio Público? Bajo la tendencia que tenemos ahora, con los cambios, por claro, bajo esta nueva tendencia es que la policía investiga en coordinación con el Ministerio Público. No olvidarse que el Ministerio Público es el que dirige la investigación y el órgano policial es el que coadyuga en el tema de la investigación. Si bien es cierto, se ha tratado de realizar un parámetro de diferencia, pero lo que debemos dejar establecido categóricamente es que siempre existe ese binomio Ministerio Público, Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, si bien la policía investiga esto bajo la dirección del Ministerio Público. Correcto. Y tienen que levantarse todas las evidencias que existentes, ¿no? La recopilación de la información y todo ello para hacer un primer análisis. Ahora, de oficio decíamos el Ministerio Público ya ha abierto investigación. Claro. Eso es evidente que tiene que haber. No puede esperar porque tengo una situación tan evidente que todo el país está preocupado. Doctor Neciosud, en ese caso, de comprobarse que este techo cede, dicen por las lluvias que han caído sobre el norte, ¿no?, que el agua se acumulaba ahí y el peso ha hecho que las bases cedan.
¿esto se puede calificar como un hecho fortuito o existió, o pudiera, porque tenemos que hablar en condicional, pudiera haber existido negligencia por parte de los propietarios del local, bueno, del centro comercial? Fíjate que acá el Ministerio Público, su ente fundamental que va a coadyuvar la investigación, van a hacer la pericia. Y creo que las pericias basadas en el aporte del ingeniero civil es importante, y el arquitecto, para poder establecer cuál ha sido la consecuencia. Definitivamente nosotros los abogados que luego tenemos cargo como fiscales, hemos estudiado 6 años en la universidad, una maestría, un doctorado, pero en definitiva no hemos podido obtener conocimiento respecto al tema técnico, de ingeniería como de arquitectura, pero es por eso que la ciencia, a través de la ingeniería y la arquitectura, van a coadyuvar a establecer estas circunstancias, porque puede darse esa figura también, eso no se puede descartar, que haya sido un acontecimiento fortuito que ha conllevado esta circunstancia, pero ahora es muy temprano, son puros supuestos, pero que serán estas dos materias, ingeniería civil y arquitectura, lo que coadyuvarán a establecer categóricamente esa consecuencia de por qué se habría colapsado el techo del centro comercial Real Plaza. Con lo que usted nos está explicando, yo diría, la defensa de la empresa va a decir hecho fortuito, ¿no? Las lluvias no estaban previstas, pero los locales tienen que pasar por una revisión, no solo de la municipalidad, de defensa civil, sino de la propia empresa, que tiene que garantizar la seguridad de quienes acuden a este centro. Es que definitivamente siempre se construye pensando en los aspectos posteriores que podrían llegar, ¿no? Entonces, bajo esa línea es importante saber que si la construcción ha sido pensando en estas circunstancias que podían haber pasado. Las lluvias, imagínate, pues las lluvias no pueden ser consecuencias de destrucciones constantemente. Sí puede darse esa figura en tema fortuito, pero aquí hay un tema fundamental entre lo fortuito y lo, digamos, lo culposo. Es por eso es importante que el Ministerio Público, que ya tenemos conocimiento, ha iniciado investigación preliminar, pueda determinar en estas horas categóricamente el apoyo que necesita de estas otras materias como la ingeniería y la arquitectura, la que coadyuvarán a determinar más adelante esta figura, ¿no? El resarcimiento ahora para los deudos de las víctimas, de estas 4 víctimas que hasta el momento hemos conocido. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Tienen algún seguro? ¿Qué es lo que...? Claro, no tenemos todavía los elementos todavía concretos, pero ellos van a tener que recibir alguna indemnización por parte de la empresa, de los propietarios de este centro comercial. Definitivamente que sí. Fíjate que bajo la línea de una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, ellos podrían acudirse a la vía, un proceso civil, para solicitar una indemnización por daños y perjuicios, o si no, participar dentro del proceso penal de existir y ahí solicitar la reparación civil. La reparación civil comprende 2 componentes, la restitución y la indemnización. Lamentablemente la vida no tiene precio, por lo tanto no existe ningún monto que te pueda restituir la vida o la lesión ocasionada, pero sí por lo menos resarcir el daño en lo posible. Lamentablemente el tema económico no va a reemplazar al tema de salud. ¿Y cómo se mide el grado de indemnización o de resarcimiento económico? Es importante esa pregunta que nos seguimos planteando a través de la judicatura. Y creo que incluye la edad también, ¿no es cierto? Si es una persona muy joven, hay que ver las posibilidades de vida que él tenía, ¿no? Claro, definitivamente el Código Penal establece que la reparación civil, para establecer una reparación civil debe tenerse en cuenta 2 componentes, la restitución y la indemnización. Restituir significa el valor de lo apropiado, sustraído, perdido, pero aquí existe un valor y la respuesta es no. Se puede indemnizar, sí. Lamentablemente, no es que lamentable, en el tema de la jurisprudencia es importante haber dejado establecido de que no existe un parámetro, no existe una norma, no existe una fórmula de cómo establecer la reparación civil. Depende de cada caso, de cada supuesto, y lo que decía, por ejemplo, si tiene en cuenta la edad, si tiene en cuenta si es que tenía personas bajo su dependencia. Un padre de familia con 2 hijos, ¿no? Imagina también, si tiene en cuenta de repente si esta persona tenía un crédito hipotecario, ¿por qué no tener en cuenta ese supuesto? Tener en cuenta si existe hijos menores y si de repente están en una universidad, está en un centro de estimulación temprana, está en inicial primaria. Entonces, son aspectos que va a conllevar a dosificar un monto de reparación civil. Si nosotros revisamos toda la jurisprudencia que estableció la Corte Suprema, lamentablemente vamos a darnos cuenta que no existe una fórmula aritmética y cada caso tiene su propia particularidad. Es lo que antes pasaba con la pena. Hoy ya no.
Hoy la Ya. determinación de la pena, por ejemplo, sí tiene parámetros a través de sistemas que ha establecido el sistema de tercio, el sistema escalonado. Una cosa es condenar a una persona que ha cometido un delito por primera vez y otra cosa es condenar a una persona que es reincidente, habitual. Pero en la reparación civil siempre se viene trabajando. Yo he sido procurador de corrupción de funcionarios en el departamento de Lambayeque y en el año 2017, por ejemplo, establecimos con el doctor Amado Enco un manual Claro. de cómo establecer la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios, que también era un tema. O aquel sujeto, aquel policía que, por ejemplo, solicita una fuente ceviche y una parihuela para no imponer una papeleta, ¿cuál debe ser el monto para la reparación civil? Entonces, son aspectos que se ha venido trabajando y que desde el año 2017, por ejemplo, en la Procuraduría existe un manual de cómo determinar el monto de la reparación civil. Y solamente son manuales, son criterios que se tienen para justificar un monto. Y eso, me imagino, se va a tener en cuenta acá, que podría establecerse categóricamente respecto a los agraviados, ¿no? Hay un niño que, según lo que se ha informado por parte de la Dirección Regional de Salud, ha perdido una pierna, lamentablemente. Le cayó uno de los fierros y no se ha podido, digamos, han hecho todos los esfuerzos los médicos durante la madrugada y le han tenido que amputar una pierna. En ese caso también hay que hacer todo un proceso. Claro, como te decía, Ujú. puede acudir a la vía civil a través de un proceso de demanda e indemnización por daños y perjuicios o quedarse en la vía penal a través de la reparación civil. Entonces, me imagino que varios se estarán preguntando, si existen esas dos propuestas, ¿cuál será el camino más idóneo? ¿Irme a Ujú. a la vía civil o al tema penal? El tema civil, como sabemos, los procesos civiles tienen un poquito más de complejidad, un poquito más de tiempo, y el tema del proceso penal un poco más rápido, pero habría que establecer, yo creo que bajo el contexto de lo que ha acontecido, yo creo que el proceso civil sería el más adecuado para establecer en forma más precisa, categórica, el tema de la indemnización por el daño y perjuicio. Lamentablemente, algunos Y, no pueden ser muy precisos en establecer cuánto sería el valor por cada claro, parte ocho, del organismo.